Vamos a hablar de los medicamentos genéricos. Nos acompaña en estudios el doctor Pedro Marchena, representante del Colegio Médico del Perú. Señor Marchena, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Justo vengo en representación de la doctora Liliana Cavani Ravelo, decana nacional del Colegio Médico, para atender este tema tan importante. Cuando surge el tema de la compra de estas dos grandes cadenas, una compra a otra, se arma casi un monopolio, digamos, en el mercado, la pregunta que nos hacemos todos es cómo podríamos encontrar ahora medicamentos más baratos, y la primera opción que surge es la de los medicamentos genéricos. La pregunta es, ¿dónde consigo un buen medicamento genérico y a buen precio en esta ciudad y en este país? El medicamento genérico en general está en los establecimientos públicos, pero también están en los establecimientos privados. Muchos de ellos no tienen los incentivos para ser expendidos por las cadenas, en este caso, o por cualquier farmacia o botica. Y estos también pueden estar en calidad de genéricos o lo que se denomina genéricos de marca. De acuerdo. Alguien tiene varicela y hay que aplicar aciclovir. ¿Ya? En la farmacia, ese remedio puede costar 115 soles. Así es. Un genérico de aciclovir puede costar 12 soles. ¿Por qué el rango y la diferencia es tan grande, señor Marchena? A ver, uno por el marco constitucional que tenemos. O sea, recordemos que estamos en una economía de mercado, eso está establecido en la Constitución política. La Constitución nuestra tampoco no es muy estricta con otros procedimientos que no sean el monopolio. Entiendo. En estos momentos lo que hay no es un monopolio, lo que hay es una concentración de cadenas que genera una posición de dominio. La legislación peruana no cuestiona la posición de dominio, inclusive. Lo que cuestiona es el abuso de la posición de dominio. Entiendo. Pero nuestro marco regulatorio no ha definido cuándo hay abuso de posición de dominio. De acuerdo. Y entonces en esas circunstancias tendríamos que ponernos de acuerdo, los actores involucrados, las propias empresas, las cadenas de distribución, las que producen los medicamentos, pero también el Estado como el ente cautelador de este proceso. Lo que nos preocupa acerca de su pregunta es, existen dos formas o dos grandes encargados del aprovisionamiento de medicamentos por el lado de los compradores, ¿no? Por un lado el sistema público. Este aciclovir que usted menciona podría estar en un establecimiento público. Así es. El año pasado la compra corporativa del Ministerio de Salud lamentablemente no se concretó por diversos motivos, y entonces estamos ante un inminente desabastecimiento no solo de aciclovir, sino de una serie de medicamentos. Ejemplo, correcto, claro. Correcto. Y entonces en esta preocupación, que creo también es preocupación hoy día del actual Ministerio de Salud, tenemos un problema serio, porque si no tenemos estos medicamentos genéricos en los lugares, en establecimientos públicos, cuando las personas que son del CIS, que van a estos establecimientos, van y recurren a las farmacias, no van a encontrar estos medicamentos, quizás algunos medicamentos ya no los encuentre hoy día, y probablemente en el transcurso del año estos no se vayan a encontrar. Una pequeña discrepancia, que no lo es tanto, y es decir, es verdad que el término correcto es concentración, pero es que cuando quien compite contra esa concentración es la pequeña botica de barrio, que no puede competir en volumen de compra ni en precio con las otras, la palabra concentración me sabe mal. Por eso, tampoco es un monopolio en términos estrictos, ¿no es cierto? Sí. Pero no puede competir, es absurdo pedirle a la botica de barrio que compita con la gran cadena. Usted lo ha dicho, no hay discrepancia, o sea, la concentración no permite, por eso ya hay posición de dominio, ahorita no se puede competir. Así es. Porque no es solo que yo tenga, se refería que estas cadenas representan el 18% de los puntos de venta. Así es. Pero eso es como, había un médico del equipo que está viendo este tema, el doctor Dongo nos decía. En el Colegio Médico. En el Colegio Médico, claro. Nos decía, no puedes comparar un metro cuadrado de una bodega con un metro cuadrado de un mall que es capaz de vender grandes cantidades. Entonces, este 18% de puntos de venta de las cadenas venden cerca del 60% en términos de dinero. Totalmente. Del mercado de los medicamentos, ¿no? Entonces, déjame ir en esa misma línea. Si yo hoy día quisiera nuevamente comprar aciclovir,
en el MINSA, no puedo acercarme a una farmacia del MINSA como un ciudadano que paga sus impuestos y por tanto financia el MINSA si antes no he pasado por el sistema de los médicos del Ministerio de Salud. O sea, sin receta médica de un médico del MINSA o de un hospital, ¿no?, atendido en un hospital del MINSA, yo no puedo ir a esa farmacia. ¿Qué lugares públicos tenemos los ciudadanos que no vamos al MINSA o al sistema del SIS, por ejemplo? Depende de la laxitud del sistema, ¿no? A ver, en algunos establecimientos he recibido una receta privada, pero ese no es posible, pero no hay las regulaciones que permitan que esto sea masivo. Entiendo. Pero más que eso, don Carlos, es que en estos momentos, si usted se acercara masivamente, probablemente desabastecerían inmediatamente el sistema público. Buen punto. Entonces, lo que se requiere, y eso es lo que hemos propuesto como Colegio Médico, es coadyuvar, demandar, depende del verbo que utilicemos y el nivel de participación, que el sistema público rápidamente adquiera los medicamentos que se necesitan en el sistema público. Hoy día, inclusive, si bien podemos tener algunos medicamentos en demasía, en otros no los tenemos, porque no es un tema solo de adquirir los medicamentos, sino la adecuada cantidad de estos y distribuirlos adecuadamente en toda la red. Ellos tienen 8.000 establecimientos de salud y yo puedo tener el aciclovir en un establecimiento y no en otro. Así es. Eso Entonces, es verdad. eso es lo que entiendo yo que el ministerio tendrá que corregir con prontitud. Es interesante el planteamiento, porque además estamos jugando con las reglas del mercado, ¿no es cierto? El Estado comienza a promocionar entre sus ciudadanos, porque el Estado sí puede ser promotor, el uso de medicamentos genéricos, pero además hace compras para que esas farmacias puedan competir con genéricos con la gran industria. Ahora, ese es el mercado público, que es relativamente cautivo. Ese mercado puede ser asistido por el propio Estado, pero nosotros proponemos, esa es la propuesta del Colegio Médico, que el Estado sea capaz de comprar cantidades adicionales, claro, para poder surtir de alguna manera y contrarrestar este dominio que se estaría estableciendo en las cadenas. Habría que ver los mecanismos legales. Por supuesto. Porque en cualquier momento podría haber una acusación de competencia desleal y yo creo que ese marco legal tiene que ser regulado también. Ahora, piensen que estamos en un escenario de mercado donde se compite y también hay acciones hasta el MEF que actúan, se pronunció en contra de esa concentración y que estaría dispuesto a buscar mecanismos legales que favorezcan esto. Pero eso es lo que implica también, y está en la propuesta del Colegio Médico, es que una cosa es las cosas que se pueden hacer al nivel de mercado, pero otro es, como les decía al comenzar la presentación, hay marco constitucional muy permisivo con la concentración. Usted le llamó monopolio, nos parece que todavía es en términos de concentración. Entiendo. Pero es algo borroso. ¿Cómo defino yo si hay abuso de la posición de dominio? No está reglamentada. Y acuérdense que en el Perú, si algo no está reglamentado, no se aplica. De acuerdo. Entonces, es importante, primero, hacer una ley que evite las concentraciones, las regule en todo caso, pero también hay que desarrollar el marco legal que permita determinar cuando hay abuso de posición de dominio y hacer los correctivos necesarios. IGEMIT, Indecopi. Pensaba también en este Estado promotor que nos animara a comprar genéricos. Y mi preocupación es que cuando los ciudadanos nos empoderemos del uso de los genéricos y vayamos a las cadenas concentradas, vamos a encontrar dos cosas. La primera es que nos van a ofrecer primero el de laboratorio y no el genérico, ¿no es cierto? El de laboratorio, digamos, importante y de marca. Pero lo segundo es que si presionamos la demanda por los genéricos, lo que van a hacer las cadenas es subir los precios de los genéricos. ¿Esa no es una preocupación? Por eso le decía, existen dos mercados también. O sea, hay el sector privado, la gente que compra en el sector privado probablemente nunca vaya a un establecimiento público. ¿Ya? Es posible eso. Pero yo estoy dispuesto a modificar mi conducta, don Pedro. Hay un grupo que lo podría hacer. Por 115 soles un aciclovir y lo puedo conseguir a 12. Entonces, por eso la propuesta intermedia que estamos haciendo, o sea, de qué manera el Estado pueda también generar una línea de distribución que pueda competir con el sistema privado, neto. Pero si es un Estado empresario. Acuérdate, y van a saltar los liberales y le van a decir, don Pedro, eso es una herejía. Depende de dónde le pongamos la farmacia también. Si la pone usted en zonas de sierra, donde existe cierto mercado privado que pueda
ser atendido por el Estado, Ok. esa sería una opción. Acuérdese que la cadena de distribución pública también es aceptable. Hay 8.000 establecimientos públicos y podríamos escoger. Yo no pondría quizás una farmacia del Ministerio de Salud en San Isidro, Miraflores quizás, pero sí podría ponerla en otras poblaciones que sí requieren esta farmacia pública. Entonces, porque probablemente yo tengo ya previsto un gasto y además hay un tema de confianza. Hay algo importante que creo que cabe recalcar en relación al genérico. Hace mucho tiempo se maneja la idea de que no tiene la calidad. Así es. Pero eso no, Hay no gente es... que te dice, a mí no me hacen efecto los genéricos. A diferencia de hace 18 años, donde el ingreso de medicamentos era básicamente usted cumple con entregar estos documentos y en 7 días, si no respondemos, usted tiene la autorización para el ingreso de los medicamentos de Perú. Eso ya no existe ahora, ¿no? Existen mecanismos de control de DIGEMIT para determinar la calidad del producto que ingresa al país, ¿no? O de aquel que es producido en el Perú. Entonces, eso no es. El medicamento genérico es un principio activo, la sustancia que nos va a generar, en este caso, la intención de curar, la de brindar el tratamiento adecuado, y en la concentración y la dosis similar. La diferencia es que usa el nombre de la denominación común internacional. ¿No cree usted que también hay diferencias en la misma calidad respecto a la ingesta? Es decir, de pronto una pastilla tiene un recubrimiento que permite que no se deshaga en boca, mientras que el genérico, para abaratar su costo, no usa ese recubrimiento. Pero no es solo para abaratar el costo. No, es que si ya tiene excipientes o sustancias, ya ese es otro producto, ¿no? Es otro producto. Así es, ¿no? Entonces eso no, ya es una diferencia, ¿no? Pero no, en general son productos de la misma calidad. Es más, en el Perú, el Ministerio de Salud adquiere los medicamentos genéricos, se los distribuye en su red, pero estos medicamentos genéricos también se distribuyen en las cadenas privadas y hay lo que se llama genérico de marca, creo que ya lo mencionó hace unos minutos. El genérico de marca es el mismo medicamento que tiene ya un empaque, quizás una caja, quizás la cucharita, pero el principio activo es el mismo. Y ese sí tiene, ya se eleva el precio. Si usted quiere hablar con don Pedro Marchera sobre este tema, 251-9422, los teléfonos de cabina, 251-9422, 467-4499, los teléfonos de Exitosa, por si usted quiere conversar con nuestro invitado respecto al tema de los genéricos. El otro día entré a la página web de DIGEMIT, que me dijeron es una maravilla, te dice los precios de todos los remedios en todos los establecimientos de la ciudad. Entré, efectivamente. Aparecen los precios en las farmacias de San Isidro, Miraflores y Surco, y los que están en Surquillo, Caraballo, San Juan de Miraflores, en fin. Y te da la opción, la página, de poner, ¿qué buscas? ¿Establecimiento público o establecimiento privado? Uno ponía privado y aparecían 200. Uno ponía públicos, don Pedro, no aparecía ningún lugar donde se podían comprar esos remedios. Por eso es que le digo que el Estado, si no fortalece la oferta pública de medicamentos, no para competir con la gran industria, sino para ofrecernos los genéricos de calidad en el marco de un sistema de salud, creo que estamos perdidos, creo que estamos a manos de los laboratorios y de las marcas. Justamente, hay tareas que tiene que cumplir el Estado, esto de la ley anticoncentración, estos reglamentos de cómo delimitar el abuso de la posición de dominio de las cadenas, pero obviamente también tiene que promocionar y brindar este medicamento. O sea, no es solo, yo puedo llenar la farmacia, como usted menciona, de los medicamentos que requiero, pero si no se promocionan estos medicamentos, y era una buena iniciativa que tener este observatorio, pero es cierto, ¿no? Uno entra y el Estado está fallando ahí. Póngase por favor los audífonos, vamos a recibir 2 llamadas juntas para que luego usted pueda contestar a nuestros invitados. Aló, muy buenos días. Aló, muy buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Soy la señora Rosario García. Rosario, bienvenida, adelante. Sí. Ahora, mi pregunta para el representante del Colegio Médico es la siguiente. Yo quisiera saber por qué los médicos en consultas privadas, que muchas veces uno acude a ellas, no porque tiene muchísimo dinero, sino porque el sistema de salud público es muy deficiente. Así es. Ahora, ellos solamente te indican medicina de marca. Ahora, cuando uno les pide medicina de genérica, te dice, o sea, prácticamente ellos dicen que eso no es bueno y ellos no lo recetan. Buen punto el que has tocado. Muchas gracias.
Al menos a mí me han referido siempre eso, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias, gracias por esa llamada. Vamos a recibir otra, don Pedro, para que usted pueda contestarla. Salón, muy buenos días. Está 155 soles, 101 sol más. No puede ser posible cuando eso es, con estos problemas de contaminaciones o problemas bronquiales o problemas de problemas que tienen con el pulmón, se necesitan bastante eso, pero no tienen acceso mucha gente. Imagínense con esos sueldos que hay hoy en día, ¿cómo se va a poder comprar un medicamento de 256 soles con la empresa Incafarma, que hoy en día es dueño de Mifarma? Mifarma antes le era la competencia y vendía 155, 101 sol más, por darle solamente De acuerdo. un ejemplo. Señor, ¿cuál es su nombre, por favor? Walter, de ICA. Walter, usted nos está llamando de ICA. ¿Y esto le pasa con un solo medicamento o le ha pasado en varios casos? He tenido señor, que andar averiguando de farmacia en farmacia, con varios casos, porque tuve un familiar internado en el hospital regional. ¿Ya? Y como no pertenecía al CIS, tenía todos los medicamentos prácticamente que me daban de salir a buscar en las farmacias, y tenía que estar yendo de farmacia en farmacia viendo cuál me ofrecía la posibilidad de poderlos adquirir, porque como le repito, no estamos nosotros con unos sueldos como para poder hacer esos gastos con eso. Por eso quisiera pedirle que el colegio médico intervenga y den, así como en Lima estoy escuchando al señor Cornejo, una relación de todos los establecimientos que puedan vender los medicamentos básicos, porque realmente tengo entendido que tienen la misma composición, Así sino es. que solo por problemas de laboratorio o por marketing. Bien, lo don venden Walter. demasiado. Bien, don Walter, muchísimas gracias. Ha quedado clarísimo lo que nos ha dicho usted. Un saludo para todo ICA. Dos llamadas. Una de ellas la de los médicos, y esto es verdad, que no te dan receta genérico. Y la segunda, que tiene que ver con más temas de mercado, esas diferencias de precio tan grandes. Don Pedro. Sí, insisto en la propuesta, ha sido trabajada con también reconocimiento de algunas limitaciones que no son solo del Estado, del sector privado. O sea, los médicos, como dijo la televidente, Rosario. la televidente, la señora Rosario, sí, los médicos, muchos médicos todavía recetan con nombre de marca. Por eso decíamos, la campaña para identificar la necesidad de confiar en los medicamentos genéricos tiene que ser dentro del colegio médico. Pero, don Pedro, ¿por qué no recetan un genérico? ¿Porque no confían en él o porque están amarrados con los laboratorios? Hablemos claro. Yo creo que hay de los dos. Hay de los dos. Hay de los dos. No sé si la palabra es amarrado, sino que tienen alguna preferencia por algún incentivo, pero... No, yo creo que los laboratorios premian, sí, a los sí, médicos que recetan más de una marca que de otra, Sí, existe ese incentivo, es un incentivo perverso de Así las es. empresas, en este caso de los laboratorios, pero al que no todos los médicos se someten, por cierto, ¿no? Seguro, por cierto. Entonces, lo que ofrece el colegio médico es hacer una campaña muy intensa al interior de los médicos. Somos, desde en los 53 años que tiene el colegio médico, tiene cerca de 80.000 profesionales, bueno, algunos menos por obvias razones, pero vamos a hacer una campaña intensa para demostrar la pertinencia, la confiabilidad y la calidad de los medicamentos genéricos, y en este caso promover que los médicos pongan la denominación común internacional, que es con lo que se reconocen a los medicamentos genéricos, y si hubiera alguna preferencia, que la suman y pongan el nombre de marca, pero no pueden dejar de anotar la denominación común internacional, que permitiría al paciente, de acuerdo a su capacidad económica, optar por un genérico. Y en tal caso el paciente, si se encuentra en esa situación, cuando vaya a la farmacia, pregunte, ¿hay un genérico? ¿Hay un equivalente? Con la denominación común internacional sería suficiente, y que le den ese medicamento. De acuerdo. Pero también en todo para caso eso, es la relación que habría entre el paciente y el médico, que le explicaría: doctor, tengo toda la intención de atender su receta, pero mis recursos no me permiten comprar esa marca, y si el medicamento genérico que tiene la misma calidad. Antes, cuando iba uno a la farmacia, se encontraba con un especialista en farmacia.
No, hoy día no. O una, hoy día no. Hace ¿No es poco cierto? la decana del Colegio Médicos tuvo reunión con el decano del Colegio de Químicos Farmacéuticos y también tenían esa preocupación. Tienen esa preocupación, no es que tienen. Porque hoy día las cadenas contratan personal que no necesariamente no contratan un químico farmacéutico para el expendio de los medicamentos. Decir, señor, yo le recomiendo que este medicamento, ahí este otro, es el mismo principio activo. Claro, por el tipo de medicamento. Lo que no pueden hacer es cambio de recetas, que ya en algunos lugares se está haciendo, ¿no? Entonces, eso sí es inadecuado, ¿no? O sea, le están cambiando el medicamento. Pedirle al químico farmacéutico que recete no es su responsabilidad. No le compete y eso lo tienen claramente claro. 251-9422, 467-4499, los teléfonos de Radio Exitoso. Estamos hablando de los medicamentos genéricos. Es una preocupación de todos. No es posible que un remedio cueste 80, 90, 150. Ahora, no quiero tampoco convertir a los laboratorios en el cuco de esto, porque también invierten fuertes cantidades en investigación que generan excelentes fármacos que nos hacen la vida mejor. Sin duda, yo no quiero quitarle ese peso, pero también creo que los laboratorios, digamos, a 2 años o 3 años de vender ese producto ya han recuperado lejos su ganancia. Las patentes en el mundo son de 10 a 20 años. Imagínense. Dependiendo la característica del medicamento, o si encuentran otro uso. ¿Tiempo suficiente para cubrir lo que gastaste en investigación? Se estima que sí. Pero en el mercado nacional, si mal no recuerdo, cerca del 18 a 24% en ese rango son de ese tipo de medicamentos. El resto son genéricos y genéricos de marca en el Perú. O sea, es una pequeña... Sí. Una llamada, don Pedro. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días, ¿cómo están? ¿Con quién hablamos? Con Luis. Luis, ¿qué tal? Qué gusto escucharlo. Adelante. Sí, mira, yo como trabajador, como muchos nosotros que ganamos el mínimo o un poco más, la verdad es un problema serio, ¿no? Que uno va al médico y si uno no le pide que ponga abajo el nombre genérico, no lo hace, ¿no? Y esa es una acción de ¿cómo se llama?, que hacen las empresas farmacéuticas. Ese es coima. Ese es precoimear al médico, así como han comido con las empresas, es lo mismo. O sea, es lo mismo. Ahora, yo quisiera, que llamen a esas personas que apoyan a los consumistas y apristas para que digan que sí están de acuerdo con el precio de las medicinas. Ahí sí están calladitos, no llaman. Pero esto es producto y acción de esa gente, de esa banda mafiosa, diciendo el término, que están con eso, que solamente apoya a las farmacéuticas y no apoya a nosotros los trabajadores del pueblo. Luis, muy claro, muchísimas gracias, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rol del Congreso de la República en el tema de los medicamentos para jugársela por la gente? Vamos a preguntarle eso a don Pedro. Creo que tengo una segunda llamada. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Con Martín de Ica. Martín, adelante. Bueno, primeramente hay que establecer que existe una colusión con el gobierno central a través del Ministerio de Salud, luego con los laboratorios, los médicos y los farmacéuticos. Lo que tenemos que tener en el país es una política en cuanto a los medicamentos genéricos. No existe en el Perú. Y lamentablemente siempre han sido manejados por los médicos, porque ellos son los que recetan los medicamentos. Si usted va a un hospital público, amigo, nunca encuentra los medicamentos a través del CIS que receta el médico del hospital público, sino que tiene que ir usted a la farmacia, llámese cualquier tipo de farmacia de orden privado, para poder agenciarse de esos medicamentos. Desde allí el Estado ya está empujando al ciudadano, en este caso al enfermo, para que pueda ir a comprar un medicamento comercial y de esta manera poder enriquecer más a los laboratorios. Correcto. Y hoy en día el problema es también mayor, ¿no? En cuanto a que una cadena de farmacias compra a la otra cadena y se va a generar un monopolio. ¿Qué hace el Congreso de la República frente a ello? No hay ninguna solución. Luis, muchísimas gracias. Queda planteada la pregunta también, se parece mucho a la anterior, el tema de estar coludidos, de amarrarse. Una última llamada y le damos pase a don Pedro. Aló, buenos días. No tengo otra tercera llamada. El poder político amarrado con los laboratorios. Nuestros televidentes y oyentes lo tienen muy clara, ¿no? No solo ellos. Estamos hablando de un mercado al 2015 eran 1.998 millones de dólares en venta de
medicamentos. Hoy día deben pasar los 2.000 millones de dólares. Estamos hablando de 7.500 millones de soles. Así es. Es una cantidad importante de Por dinero supuesto. que de las cuales parte de ellos deben estar generándose incentivos, que no hay transparencia también en algunas cosas, ¿no? Hay ciertos procedimientos del mercado que no se conocen plenamente, ¿no? Pero también hay que recordar que es el marco constitucional, o sea, y esto solo puede ser cambiado, como decían los televidentes, por Luis y el otro Walter y el señor Walter, que esto se tiene que arreglar a nivel político. Sí, claro. No claro. en vano nosotros La proponemos propuesta de el tema de ustedes ley. tiene que entrar ahí. O sea, en la ley entran definitivamente los congresistas. Nosotros podríamos Así es. proponer una serie de desarrollos para mejorar las leyes, pero es el Congreso el que vota. Totalmente. ¿No? Don Pedro, ha sido usted muy claro. Ojalá que la propuesta del Colegio Médico cale y llegue a buen puerto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted, muy gentil. Y la pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos es cuando el poder político, el Congreso de la República y el Ejecutivo se la va a jugar por la gente y no se la va a jugar por sus intereses económicos y por sus bolsillos.